Las familias de las plantas. Capítulo 1. Una familia numerosa. Las asteráceas, también llamada de las compuestas. En el mundo hay unas 400.000 especies de plantas aceptadas, sin contar las variedades, ni tampoco los cultivares. De ser así, ese número seguramente se aproximaría al millón, o puede que incluso lo superase. Aunque fijaros, quien gana a las plantas en cuanto a número de especies son los insectos, con 1 millón, más que todos los restantes seres vivos juntos. Los científicos en la actualidad han establecido ya más de 100 familias botánicas y como es prácticamente imposible hablar de todas ellas, vamos a preguntarnos por las 5 familias de plantas más numerosas que existen. En este cuadro presentamos estas 5 familias. Concretamente, hablaremos del áster, la catleya, el pisum sativum, el trichum y el gallium, pertenecientes a las familias asteráceas, orquidáceas, fabáceas o leguminosas, poáceas o gramíneas y rubiáceas. Hemos subrayado en amarillo la terminación fita de la división, en ida, terminación de las clases, en ales, que es la terminación de los órdenes, en aceae, de las familias, y hemos elegido el aster alpinus, la catleya triane, el pisum sativum, el trichum stivum y el gallium album. Hay 5 razones por las que una familia de plantas llega a ser muy numerosa en especies. Su excelente adaptación evolutiva, la facilidad de reproducción, la variedad genética, su capacidad de autodefensa y también la ayuda humana para su domesticación. La familia de las asteráceas es la más numerosa con diferencia. En ella se distinguen casi 2.000 géneros, que reúnen unas 33.000 especies. La familia se desarrolla en todo el planeta, en las zonas cálidas, no en las frías. Su nombre viene de Aster, que significa estrella, pero también se la llama la familia de las compuestas, porque en cada flor hay contenidas muchas otras. Nuestra alumna aventajada nos dice que una diferencia muy significativa y evidente de la familia de asteráceas es que las flores se agrupan en inflorescencias compuestas por capítulos, es decir, forman una cabezuela con multitud de flores incrustadas en ella. Si recordáis las inflorescencias, veréis que esta es la cabezuela o capítulo, típica de las asteráceas, como decimos, que contiene muchas flores incrustadas en ella. En este esquema del capítulo cabezuela de la flor compuesta como la margarita aparecen 4 términos importantes: lígula, flósculo, bráctea e involucro. Pero vayamos por partes. En la familia existen flores con lengüeta o lígula, llamadas liguladas, y otras en forma de tubo, llamadas flósculos. Aquí vemos cómo las flores liguladas y los flóculos se incrustan en el receptáculo. Y aquí podemos apreciar que tanto flósculos como lígulas son flores completas, con sus respectivas partes de pétalos, anteras, estigmas, ovarios, etc.
Pero en las cabezuelas o capítulos de esta familia de flores compuestas existen enormes diferencias. Pueden ser pequeñas, grandes, solo con flósculos internos y externos, con lígulas en el exterior y flóculos en el interior, solo con lígulas, las exteriores más abiertas, etc. Y además combinando colores blancos y amarillos, rojos, solo rojas o lilas, solo amarillas, etcétera, 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 la variación es inmensa. Un ejemplo de flores con lígulas es la gerbera, que es una flor sin olor y que tampoco tiene un significado simbólico, pero por su colorido está asociada a la alegría, a la cercanía, al cariño y al afecto. En el ranking de popularidad es la quinta flor más popular en todo el mundo, debido a sus características que la hacen única. El diente de león, Tarasacum officinale, es otra de las flores con lígula. Conocemos sus semillas a las que todos hemos soplado de pequeños pidiéndoles deseos. Ejemplos de flores sin lígulas, solo con flósculos o tubulosas, son el cardo, el senecio vulgaris y la alcachofa. Y flores que tienen flósculos y lígulas son denominadas radiadas, como la margarita, el girasol, la manzanilla, etc. El cáliz de las compuestas es llamado vilano o papus. Si el vilano está formado por filamentos, pelos o cerdas, le sirve para ser transportado por el aire, como ocurre con el diente del león, cuyas semillas vuelan montadas en sus frutos, las cipselas, con vilanos plumosos. Ahora, y gracias a una meticulosa investigación en la que se han usado túneles de viento, los investigadores han averiguado que los dientes de león son capaces de volar hasta distancias de más de 1 kilómetro, gracias a una forma de vuelo que no se había observado hasta el momento. Si se presta atención a los dientes de león, se pueden observar que los vilanos no tienen una forma parecida a la de un paracaídas o nada similar a unas alas. En lugar de eso, son unos pequeños filamentos que se abren hacia arriba desde un eje central y dejan un importante espacio entre ellos. La estructura de los vilanos permite la formación de una burbuja de aire con forma de anillo a medida que el gas se desliza entre ellos. Esto genera un empuje suficiente como para permitir que los dientes de león vuelen más de 1 kilómetro sin tocar el suelo. Otro medio de transporte de la semilla es el que utiliza la bardana. Su cáliz es espinoso o está provisto de puntas agudas. El fruto puede desplazarse distancias considerables de su flor, al quedar unido a la piel de los animales, al plumaje de las aves e incluso a la indumentaria de las personas, como en un sistema tipo velcro que nosotros de pequeños también utilizábamos, lanzándonos estas flores para que se quedasen adheridas a los jerseys. Sin embargo, los insectos son los principales agentes de polinización en estas plantas. En este caso, y a pesar de su esfuerzo, es mucho cuerpo el que tiene que levantar esta pequeña abeja avispa, como le gusta que la llamen, pero cumplirá con su cometido. La reproducción puede ser sexual, a través de la polinización, o asexual, llamada apomixis, similar a la multiplicación de plantas por el desprendimiento de partes de sí mismas, como ocurre con el diente de león y las dalias. El fruto de la gran mayoría de las asteráceas, la cipsela, es un fruto seco de una sola semilla e indehiscente, es decir, que no se abre por sí solo. En algunos géneros, como el Coreopsis,
La cipsela es capaz de transportarse por sí misma, por su forma aplanada y delgada, similar a la de un ala. En otros géneros, como en la centaurea, las cipselas son transportadas por las hormigas, que se alimentan de ciertas partes de su superficie. Podríamos decir, hablando de afectos y relaciones, que en la familia Asterácea o compuesta hay diversas subfamilias con más de 1000 primos o géneros que las componen. Algunos miembros de la familia parece que mantengan unas relaciones competitivas, a cuál de ellos es más vistoso y atractivo. Bueno, las flores presumen para atraer a los insectos polinizadores y su belleza se usa con fines ornamentales, por ejemplo, el crisantemo, la dalia, el áster, la gerbea, la margarita o la cinia. La vellosilla, llamada comúnmente oreja de ratón, el pelitre, originario del norte de África, el tajete, la caléndula, también llamada maravilla, y el cártamo compiten con su belleza. El senecio, el helictisum y sobre todo la elegante Gaillardia comosa, con ese color salmón. Y cómo no, en la competición entraría también el doradísimo, el fascinante y presumido girasol, el cual te exige que le mires de frente para que puedas valorar su habilidad para colocar lígulas y flósculos, formando una doble espiral. Ya sabéis que la forma más eficaz de aprovechar el espacio es crecer en espiral. Por eso, las flores y las hojas o ramas crecen con formas de espiral, rotando sobre un eje y buscando el ángulo áureo o ángulo de óreo. Y efectivamente, este es el diseño que crea el girasol para colocar sus flores tubulosas. ¿Descubrís aquí la espiral dorada? Pero no todos los miembros son exhibicionistas de la moda. Entre los géneros de las asteráceas están también los sanadores. Son especies con principios químicos medicinales. Árnica, empleada en las contusiones, las cabezuelas del santónico o ajenjo marítimo para aplicaciones vermífugas, es decir, para matar lombrices. El helenio y la centaura Cyanus, que baja la fiebre y cuyo nombre fue otorgado al asociarlo con el centauro Quirón, primer médico que, según las leyendas de la antigua Grecia, utilizaba esta flor como medicamento. Pero también tenemos la manzanilla, de la que todos conocemos su valor digestivo. Otras especies de la familia están relacionadas con la industria química del látex. Por ejemplo, el guayule, que se le usa como fuente alternativa de látex hipoalergénico. Es un arbusto nativo del desierto de Chihuahua en México y del suroeste de Estados Unidos, porque tanto sus tallos como sus hojas contienen canales secretorios, productores de esencia y redes lacticíferas productoras de goma. Recientemente el guayule ha resurgido en la investigación por sus propiedades de hipoalergénico,
porque lo que antes servía como fuente de la goma, es decir, la hevea, tenía proteínas causantes de severas reacciones alérgicas. Hay también especímenes que se dedican a la producción de alcohol, como el ajenjo, la Artemisa absinthium, del que se obtiene la absenta, muy conocida en el siglo XIX y cuyos efectos fueron inmortalizados por los pintores. Aquí vemos a varios bebedores de absenta inmortalizados por pintores como Manet, Degas, Picasso. La destilación del ajenjo fue perniciosa, pero mucho menos que lo es el uso del Tanacetum cineradifolium, llamado también piretro, cuyo principio activo se utiliza como insecticida, con efectos como los que podéis observar aquí. Como en toda familia, y más en las numerosas por razones estadísticas, no puede faltar algún miembro muy desagradable, hosco, arisco, pinchoso, incluso agresivo. A estos ejemplares en la familia de las asteráceas los llamamos cardos. Estos antipáticos ejemplares que no se dejan acariciar y que si lo intentas puedes resultar dañado. La palabra cardo viene del latín cardus, variante de cardus, nombre que designa una planta espinosa parecida a la alcachofa y con flores azuladas, y de las cuales no podemos negar su enorme atractivo. También, como no, en la familia siempre hay algún miembro a quien se le considera con mucho racismo oveja o garbanzo negro. En este caso son las malezas, porque son especies cuya abundancia en los sembrados ocasiona pérdidas, como ocurre con los pinchosos cardos, los dientes de león o la ambrosia, que solo el nombre ya repele. Conocedora de todos estos miembros incómodos, la familia Asterácea procura compensar el que tenga géneros con ramas espinosas o que otros sean alopáticos negativos y nos ofrece unos exquisitos manjares de alcachofa. También la achicoria de raíz, que es un sucedáneo del café, o la escarola, la endivia, la achicoria roja o lombarda, la lactuca sativa, que es la lechuga, por supuesto la alcachofa, Cinara escolimus, el Dianthus tuberosus, el topinambur, pataca, alcachofo de Jerusalén o girasol de Canadá, como queráis. Escorzonera hispánica. Esta tiene sus raíces y flores que se comen y Luis XIV las utilizaba para eliminar sus flatulencias. El Elianthus sanus o el Cartamus tinctorius, que nos regalan las semillas de quienes se obtienen aceites comestibles de alta calidad y proporcionan además trabajo a los barrenderos cuando se comen. También está el salsifí, que para compensar su nombre, que parece de broma, un poco cursi, le han puesto el latino de Tragopogon porrifolius, y cuyas raíces nos proporcionan un tubérculo muy nutritivo. La familia de las compuestas es capaz de vivir en cualquier tipo de hábitat. Por lo general son herbáceas, pero las hay también leñosas en la base, como la Goniza canadensis.
o trepadoras, Micania cardifolia, arbustos como Baccharis dioica, epífitas como en la Nelsonianthus tapianus, suculentas como el Senecio precox, y entre ellas podemos encontrar incluso árboles, como es el caso de la Vernonia arbórea. La gran adaptabilidad y heterogeneidad morfológica de las compuestas se debe en parte a la extensa diversidad de modos de reproducción. Existen especies dioicas, o sea, con plantas femeninas y plantas masculinas, como por ejemplo la Baccharis articulata, aunque la mayoría de las compuestas son hermafroditas, es decir, que los dos sexos se presentan en la misma flor. La autopolinización se evita debido a complicados mecanismos de autoincompatibilidad, cuya comprensión la dejamos para los expertos del nivel 7 de paseos botánicos de visitar. Y voy a dejaros aquí, meditando sobre esta capacidad de independencia de las asteráceas o soplando molinillos que cumplan vuestros deseos. Al tiempo que os invito al próximo capítulo de esta serie de familias de las plantas, en el que nos dejaremos seducir por la familia de las orquídeas, las reinas del disfraz. Muchas gracias por vuestra atención.